Los invito a abrir sus Biblias en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14. Y dice así la palabra del Señor: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un estudio más de la palabra del Señor, y esperamos que Dios en su infinita misericordia nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Hay una pregunta que se han formulado algunos pensadores, filósofos a través del tiempo, y que a lo mejor usted también puede tener respuesta. ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? Preguntémonos eso. ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? ¿Y usted qué piensa de esto? A ver, ¿qué nos dice? Cuando ¿nacemos buenos o nacemos malos? Esto ha sido un quebradero de cabeza para muchos, pero hay dos pensadores, dos filósofos que nos expresaron sus opiniones relacionadas al tema. El inglés Thomas Hobbes, filósofo social allá por los años 1650, él afirmaba que el hombre es el lobo para el hombre, y que en el estado precivilizado lo que ha imperado siempre ha sido la guerra, todos contra todos, porque para él el ser humano es agresivo, es egoísta. Si tú tienes una manzana, él también la quiere, es decir, para esa persona no hay ley, no hay nada. Por tal de obtener la manzana, decía él, mataba al que fuera. Así que miraba la propiedad privada como un gran mal. Para Hobbes, el ser humano es malo por naturaleza, así lo decía en sus libros. De modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos los seres. De ahí que el ser humano renuncia a su estado de naturaleza para pasar a un estado civil que controle todo y que de alguna manera establezca leyes para mantener el orden. Por el contrario, aparece el suizo Jean Rousseau, que algunos de ustedes me imagino que han leído sobre él, que explica que el ser humano está orientado naturalmente para el bien. Pues el hombre nace bueno, decía él, y nace libre, pero la educación tradicional lo oprime y destruye, y pues tarde que temprano va a manifestar una conducta negativa. Y decía Rousseau en la tesis que él tenía del buen salvaje, decía, según la cual decía que el ser humano en su estado natural, original, primitivo, es bueno y ha sido cándido, pero la vida social y cultural con sus males y sus vicios pues lo pervierten, llevándolo al desorden físico y moral. Sin embargo, el hombre en esencia es un ser social, decía él, que depende del conjunto de las relaciones sociales que se establecen tarde que temprano con otros. En realidad, el ser humano, decía Rousseau, viene siendo corrompido por la sociedad, sea cual sea, sobre todo aquel que es erigido sobre la explotación del hombre por el hombre, y donde cada individuo debe luchar encarnizadamente para mantener sus privilegios y posesiones, y fundamentalmente, decía, el ser humano pues se ha ido convirtiendo en egoísta, individualista e injusto, contrario para él a lo que es la naturaleza del ser social. Uno decía, el hombre nace malo, el otro decía, el hombre nace bueno, pero se corrompe. Unos creen una cosa, otros creen, y por ahí se ha venido una avalancha de pensamientos de toda clase. Nosotros como cristianos no nos basamos en esas respuestas filosóficas
que se van dando acerca de la vida, sino que nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que nos dice la Biblia, en lo que nos dice la Escritura. Gústele a quien le guste, no le guste a quien no le guste, porque hay gente que se levanta y censura este tipo de pensamiento. El hecho de que nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Porque para nosotros es importante la revelación y tomamos en serio varios factores. Entre ellos el pecado original. No podemos dejar de hablar del pecado original y la diferencia que tiene con el que llamamos el pecado actual y la responsabilidad del ser humano que va a elegir si hago esto o hago aquello. Entonces tenemos esas tres diferencias, lo que es el pecado original, lo que es el pecado actual y la responsabilidad de cada ser humano de sus decisiones. En cuanto al pecado original, nuestra doctrina cristiana enseña que el hombre, según vino de la mano de Dios, su creador, era perfecto y era limpio. Así lo vimos nosotros en el Edén. La ley justa de que Dios le había dado una vida condicionada, estaba esa vida condicionada a la obediencia, pero sí había una amenaza de muerte si éste desobedecía. La obediencia de Adán fue muy corta, mis queridos hermanos. Satanás usó la sutil serpiente para atraer a Eva al pecado y ella sedujo a Adán, quien sin ninguna fuerza de afuera libremente violó la ley bajo la cual habían sido ellos creados y también violó el mandamiento de Dios de no comer el fruto prohibido. De ahí que venía que uno culpaba a uno, la otra culpaba a la serpiente, etc. Pero este pecado de nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. El pecado de ellos nos envolvió a todos, a la raza humana. A través de este pecado la muerte pasó a todos. Todos los hombres vinieron a ser muertos en pecado. Así lo dice la Biblia. Y si buscamos en Romanos 5:12, ahí vamos a encontrar algo interesante. Romanos 5:12, ¿qué es lo que dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hay que avanzar con mucho cuidado, pues son muchos los textos que señalan, en este caso voy a hablar acerca de los niños, de los cuales la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Eso nos hace pensar algunas cosas. Por ejemplo, diremos entonces que los niños nacen en un estado de inocencia. Pueden notar eso por ahí. Para nosotros, los niños nacen en un estado de inocencia y no conocen aún el bien y el mal. Todavía no lo conocen. Es que nadie salvajemente puede decir, no, porque ese niño nació en el pecado y es pecado y esto y lo otro. No podemos tomar esas decisiones de señalar a un niño de esta manera. Para mí, y yo creo que otros estarán de acuerdo conmigo, el niño nace en un estado de inocencia. En Eclesiastés 7:29 nos dice así la palabra de Dios: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En la palabra de Dios encontramos también Génesis 9:6, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, a imagen de Dios, y eso ha quedado siempre en la Escritura. El hombre es imagen y gloria de Dios, nos dice 1 Corintios 11:7. También en Santiago 3:9 se menciona que los hombres son hechos a semejanza de Dios. Es un hilo que encontramos ahí en la Escritura. Y encontramos otros pasajes que también son interesantes. Por ejemplo, Deuteronomio 1:39. Dice, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Por favor, ponga atención a esos textos porque son bien interesantes.
Más adelante encontramos otros también que traen mucha enseñanza. Entonces quiere decir que el niño nace en ese estado de inocencia y que irá aprendiendo lo que se le va enseñando. Bueno, la respuesta ya usted ya la tendrá. ¿Irán pecando una vez que el niño o la niña tengan conciencia de lo que están haciendo? Si es así, el estado de inocencia lógicamente se irá perdiendo y de esa manera irá conociendo lo que llamamos el pecado actual, esos pecados que vamos conociendo, que vamos haciendo diariamente. Entraríamos a ver entonces que no solamente el pecado, sino también el estado de culpabilidad por ese pecado que nosotros hayamos cometido. Y hay una serie de palabras en la Biblia que tienen que ver con esto relacionado al pecado. Por ejemplo, una de las palabras más comunes que vemos nosotros aquí es lo que es shatá. ¿Y qué significa shatá? ¿Qué es lo que dicen los diccionarios? Pues dice ahí no dar en el blanco, dice que también significa pecar y se refiere a la acción de errar al blanco, de desviarse del camino recto. Hay una palabra también interesante que se escribe Abel y Abón, como ese producto que ustedes conocen. Esta palabra se refiere a la falta de integridad, a la falta de rectitud, que la persona se ha desviado completamente. Y vemos la otra palabra, es rasha o resha, que señala al pecado como una malvada y culpable transgresión de la ley. Eso significa. En el Nuevo Testamento encontramos también otras palabras relacionadas con el pecado. Entre ellas, anomia. Sería bueno que usted escriba esa palabra y la voy a dejar aquí porque es importante que nosotros tengamos un poco más de conciencia sobre lo que es anomia. Y anomia es precisamente una ilegalidad o violación a la ley de Dios. Significa también maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad. Y la anomia, por otro lado, también se conoce como carencia de la ley. A sin nomos ley, es una palabra unida, compuesta. Entonces se suele traducir como iniquidad también, que significa injusticia. Veamos el Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Se da cuenta? Al no reconocer que hay Dios, entonces no van a reconocer sus mandatos. Eso es así. La persona dice, no hay Dios, entonces no hay ley que valga. Ese es el problema. No van a reconocer sus mandatos y sus leyes caer, y estas personas van a caer en la completa anomia. O sea, viven sin ley, sin nada que los controle, sin nada a lo que sujetarse, por lo tanto van a caer en la maldad y en la injusticia en todas las dimensiones de la palabra. Y ahí se cumple lo que decía Pablo en Romanos 3:23. Pablo decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos han pecado. No es alguno ni otro, no, todos, dice la Escritura. Aquí hay otro asunto bien importante que es bueno que nosotros entendamos, y es lo que se llama la vida licenciosa. Y la pregunta es, ¿qué es ser licencioso? Eso es importante también escribirlo. Se dice especialmente de una persona disipada, atrevida, relajada, libertino, disoluto, incluso depravado, impúdico, obsceno, que no tiene ningún tipo de moralidad especial que lo hace referencia incluso al aspecto sexual y también relacionado a la lujuria o goce desenfrenado.
Es una persona que está inclinada mayormente a un amor hacia lo que es mundano, a la atracción de lo malo. Y lo que es lo malo también para la sociedad en la que él está inmerso. Veamos lo que dice la escritura en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y mire qué interesante es esto, mi hermano y mi hermana. La palabra de Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo ve, hermano? La Biblia es muy descriptiva acerca de los que se han enrumbado a la puerta ancha, al camino espacioso. Y la descripción que se hace de ellos es contundente, es de una vida licenciosa, y la gente ama la vida licenciosa. La gente no quiere controlarse en ese sentido. Vamos a ver Romanos 1:28. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El apóstol Pablo nos da esa lista, mis queridos hermanos, y todavía falta más de lo que podría ser las personas que viven bajo la anomia, que viven bajo el pecado, que viven en rebelión, que viven en disolución, o mejor dicho ahí, que llevan una vida licenciosa. Y Dios le ha dado al ser humano la capacidad de elegir. Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, nos ha dado a todos nosotros la capacidad de elección. No podemos ni siquiera pensar que este nació bueno, nació malo, sino que tiene la capacidad moral de este niño, cuando ya esté creciendo, de elegir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Por tanto, tenemos poder de decisión. Así lo dice la Escritura en Romanos 6:12. Cuando dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Se da cuenta? Quiere decir que me está diciendo: no reine, de modo que yo obedezca. Entonces me está dando la oportunidad de tener un cambio de vida. La Biblia enseña que todo pecado es hecho libre y voluntariamente por la persona. No podemos decir este pecado fue involuntario, sino que el ser humano tiene la capacidad de elegir, de escoger cuál es el camino que yo debería tomar. Así que no vamos a decir, no, porque el hombre nació pecador, y entonces empezamos a buscar los versículos que van a sustentar esa tesis. Sí conocemos nosotros sobre la situación del pecado original, que es bastante complejo también para tocarlo en un solo tema como hoy, pero la idea que tenemos de todo esto es que el ser humano es el que elige, o elige el mal o elige el bien. Así nos está enseñando las Escrituras, que cada hombre, cada mujer tiene voluntad propia para elegir libremente entre, repito, lo que es lo bueno, lo que es lo malo, según la voluntad de esta persona.
Jesús dijo en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice, si alguno quiere, ¿sí? Le está dando el poder de decisión a la persona. Aún en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que aunque el pueblo había sido escogido por Dios y todo esto, pero la gente tenía la obligación de escoger en obediencia a Dios, y si se iban por otro mal camino, entonces las consecuencias venían sobre estas personas. En el Nuevo Testamento a los pecadores se les pide una y otra vez que se arrepientan y que crean. Así lo dice Mateo capítulo 3, 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada llamado, mis queridos hermanos, es al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Es decir, tomen ustedes esa decisión de arrepentirse. El mandamiento de creer asume que el oyente puede elegir a obedecer ese mandamiento, a ponerlo en práctica, hacerlo parte de su vida. Uno de los textos más relevantes en Deuteronomio lo podemos encontrar capítulo 30, verso 19. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Lo vemos ahí? Así que nosotros tenemos la capacidad de elegir, o seguimos a Dios y seguimos lo que su palabra dice, lo que sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas dicen. Entonces, eso nos hace ver que somos responsables, amados hermanos, de lo que nosotros decidimos. Muchos buscan la vida fácil, quieren el dinero fácil, quieren el dinero sin trabajar. Ahí tiene algunas personas que las vemos a veces en la calle saliendo de alguna bodeguita, saliendo de una tienda, porque empiezan a raspar para jugar la lotería, y los vemos nosotros en eso porque quieren el dinero de una manera fácil. Y la gente quiere todo lo quiere fácil. Le huyen a aquello que les cuesta. Por eso vemos jovencitas prostituirse, otros se convierten en mulas para pasar la droga de un país a otro, para pasar incluso por las aduanas, porque piensan que esta es la manera fácil de volverse ricos. Otros aceptan sobornos en el gobierno en muchos de nuestros países porque les gusta el dinero fácil y no se dan cuenta que han caído en la corrupción. Escogieron la puerta ancha, escogieron el camino espacioso para perderse. Entonces, tenemos algunos pasos importantes que si usted quiere los da. Siempre la decisión es suya en todo lo que usted va a hacer. Usted puede estar a la puerta de algo y decir voy a decidir hacerlo, o puede decir no lo voy a hacer. Es decir, todo ser humano tiene esa capacidad. Pero dentro de los pasos importantes que yo veo aquí en la Escritura, vamos a ver algunos de ellos. El número 1, aprender a decir que no. Así es, mi amado hermano, mi hermana, aprender a decir no. Yo sé que esto no es fácil, pero una vez que usted comienza y dice no, y el no es no, pues tiene que ser respetado. La puerta ancha está llena de fantasías, atracciones y engaños del momento. Está llena la misma sociedad de pecado. Se le propone a la persona el camino rápido para encontrar a alguien solo para el ratito, el camino rápido para ganar dinero, aunque sea de forma ilegal, dicen algunos. Otros dicen voy a ir a divertirme, pero esa es una falsa diversión. Otros con los amores virtuales internetarios, pues no me sale, voy a buscarlo por aquí. Debemos aprender a la negación de nosotros mismos, a la vía fácil que el mundo te ofrece. Te van a tentar por todos lados. Y debemos de aprender de todas esas fallas. Nadie va a decir, no, yo no he pecado en la vida. No, de alguna manera hemos cometido fallas, hemos cometido errores, hemos pecado. Pero entonces tenemos que aprender a decir
No, ese es el número 1. El número 2, tenemos que aprender a proponernos metas y objetivos claros en la vida. ¿Qué es lo que queremos hacer de aquí a 5 años? Como alguien me dijo, Manuel, ¿qué pensás hacer de aquí 5 años? Y yo decía, no, de aquí 5 años es demasiado tiempo, ¿por qué tanto? Y cuando ha pasado el tiempo, ahora veo que ya pasaron 35 años después de esa conversación. Así es que uno tiene que ponerse metas, tiene que tener objetivos en la vida para salir adelante. 3, aprender a separarse, hermanos, de las amistades que en vez de acercarnos genuina y legítimamente a Dios, nos tratan de convencer de una manera sutil de que nos vayamos por otro camino, por el camino equivocado. Hay que aprender a decirle no a esas personas y hay que saber escoger bien las amistades. Mira qué amistades te edifican y cuáles son las que te destruyen. 4, aprender a tener disciplina en el seguimiento de la fe. Una vez que uno pone las manos en el arado, ya no es asunto de volver a ver hacia atrás. Ya no podemos estar viendo hacia el pasado, sino cortar con todo eso. Una vez que emprendemos la marcha en el reino de Dios, procuraremos mantenernos en el camino angosto con disciplina. Cuesta, no es fácil. La verdadera vida cristiana cuesta, mis amados hermanos. No es algo fácil que podamos decir. Por eso le llama puerta estrecha y angosta, donde uno tiene que aprender a despojarse de todo lo que estorba. 5, aprender de la vida de Jesús y seguirlo a Él como nuestro maestro. Él tiene que ser el modelo a seguir, el modelo para nuestras vidas. Pero debe ser un seguimiento genuino y una pasión y entrega por Él. Dios nos deja elegir, pero acuérdese que de acuerdo a la elección habrán sus consecuencias. Jesús nos dice que la puerta estrecha y el camino angosto conducen a la vida, gloria a Dios, y es lo que llamamos la vida en abundancia. Eso nos hace pensar que si no la encontramos, entonces vamos directo a la muerte. La muerte en vida, que finalmente nos va a conducir a la muerte eterna. La muerte en vida nos dirá entonces que estaríamos a merced de los que manejan los hilos de la muerte, de los que nos hacen títeres, de las fuerzas de maldad. Por eso decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La puerta ancha, el camino espacioso, es para los que abrazan la anomia, el desprecio a Dios. Es para aquellos que hacen su propio Dios a su imagen y semejanza, una imagen y semejanza corrupta y pecadora. Si le preguntas a la gente cualquiera, así en la calle, si creen en Dios, muchos te van a decir que sí, pero muchos entre ellos es el Dios que ellos mismos han fabricado, un Dios que refleja su propia idolatría de una sociedad que se ha corrompido. La gente tiene su propio diosito, que le permite hacer lo que ellos quieren y ya no hay arrepentimiento. Muchos de ellos andan con escapulario y se aferran a él para ir a, incluso las bandas sicarias se amarran el escapulario en la mano para ir a matar a alguien, y otros están ahí tras las rejas con esa virgen dibujada en el pecho. Estos que están en las cárceles por homicidio se fabricaron su propia virgencita, su propio diosecito, su propio Cristo. Son gentes que están con el corazón lleno de avaricia. Muchos de ellos son explotadores, envidiosos, corruptos, murmuradores, soberbios. Se construyeron su propio diosecito aquí adentro y tú les preguntas si creen en Dios y te van a decir que sí. Y eso pasa aún dentro de las iglesias nuestras. La gente llega y levanta las manos y se goza, pero ¿estarán adorando al Dios verdadero? ¿O se habrán fabricado su propio diosito? Tallaron su Cristito en su corazón, a la imagen y semejanza de ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abundan hoy día los profetas mentirosos que se han fabricado su propio diosito, que dicen ellos que les habla. Dios me está diciendo, Dios me está hablando. Y le dicen a la gente cosas bonitas, solo cosas que la gente quiere oír. Me está diciendo, eres cabeza y no eres cola. Al oír esto, la mente débil se lo cree. Yo creo lo que dice la palabra de Dios.
no lo que alguien me venga a decir o a susurrar al oído con manipulación. Le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Por eso existen un montón de pastores de la puerta ancha y espaciosa, del camino espacioso, que le dicen a la gente cómo ser rico. Va a ser rico, hermano, ofrende, traiga esto. Dios tiene cofres de bendiciones económicas para ti. Ese tipo de personas se encontraron el pastor a la medida de ellos, que les dice cosas que les agrada, que les gusta. Porque ese pastor se hizo su propio diosecito. Y entonces no es el Dios verdadero, es un Dios fabricado por ellos y del diente al labio. Dios me está diciendo que tú serás reconocida en todas las naciones, que irás a predicar a todas las naciones, irás a todos los pueblos. Entonces la hermana, que es tan débil, dice, sí, Señor, yo voy a ir a todos los pueblos. Y así me dijo a mí una hermana hace muchos años. Yo quiero ser misionera, pastor, y quiero ser una gran predicadora, quiero que me oigan las multitudes, porque una profeta me dijo que yo iba a ir por las naciones. Le dijo lo que quería oír, porque le tocaron la vanidad, le tocaron la presunción, le estimularon la vanagloria, le lavaron el cerebro con un falso evangelio ancho y espacioso. Los verdaderos misioneros han hablado en todo el mundo, es cierto, pero han sido perseguidos, han sido masacrados, aún sus familias amenazadas, han sido difamados, han sido echados a la cárcel, muchos de ellos quemados vivos. Si esta señora supiera lo que le pasa a los verdaderos misioneros, pues se hubiera echado para atrás. Y yo le preguntaba, hermana, ¿y usted que quiere ir a todas las naciones, por qué no predica aquí en el downtown, o aquí por la calle 8, por la Pequeña Habana, o allá en Kendall? Y que él me dijo, no, es que a mí me da pena. Pero sí le oyó, una de estas profetas le comió el oído de esa manera. Debemos redireccionar nuestras vidas. Tenemos que redireccionarlas hacia el Señor. ¿Cómo redireccionamos nuestra vida? Un cambio de actitudes, un cambio de conducta, un cambio de la manera en que hablamos, un cambio en nuestra manera de proceder hacia los demás, un cambio de los valores que nosotros tenemos. Vamos a concluir con estas partes que creemos que son importantes. Número 1, la palabra de Dios tiene sus demandas, mis queridos hermanos. Y esas demandas hay que seguirlas, hay que ser obediente. Y una de ellas es el arrepentimiento. No podemos llegar a ser creyentes sin pasar por el arrepentimiento. Y un arrepentimiento auténtico, no fingido, aquel en el que usted siente dolor por las malas decisiones que hemos tomado en la vida, por todos nuestros pecados cometidos. Segundo, no podemos vivir una vida indiferente a las leyes de Dios y caer en la anomia. Debemos renunciar a la desobediencia a su palabra, a sus leyes divinamente establecidas. Debemos renunciar a la vida de pecado y no volver atrás. Tercero, no podemos llevar una vida licenciosa, reflejando prácticas mundanas. No hay chances para medias tintas, o somos o no somos. Por eso la pandemia ha venido a revelar quienes verdaderamente están en el camino y quienes no. Algunos dicen por ahí, ya no voy a la iglesia porque como no hay culto, están por Zoom, entonces vámonos el domingo a la playa, y se van a sus diversiones, se les olvida el día del Señor, se desaparecen muchos, y no por una semana. Si no estuvieran un domingo, pues uno dice, pero se van un mes, 2 meses, desaparecidos 3 meses, 4 meses. Ni siquiera ha venido la persecución y ya se desaparecieron. ¿Qué tal entonces? Número 4, la puerta estrecha y el camino angosto tiene sus demandas claras. Obedecer los designios de Dios, renunciar a la carga del pecado que nos asedia. Si queremos entrar por la puerta estrecha, hay que quitarnos todas las cargas, mis queridos hermanos y hermanas. 5.
Dios te ha dado la oportunidad de volverte a Él de todo corazón. Te llama, como decía, al arrepentimiento, pero te llama también a que elijas su palabra y renunciar a esos dioses que la gente se ha fabricado. Vengamos a obedecerlo, sigámoslo de todo corazón. Ese es el llamado. 6. Recuerda que la puerta estrecha y el camino angosto requiere sacrificios y entrega total. Que no es fácil, no es fácil. Repasa los pasos anteriores porque es importante para llegar a tener una vida victoriosa en este camino. Este número 6 es de reconocer que no es fácil. Se requiere de sacrificio, como cuando tú quieres ser doctor, ser médico, tienes que estudiar y estudiar y estudiar hasta llegar a la meta. En la vida cristiana tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que van apareciendo en el camino y que son trampa. Seguir a Jesucristo, el número 7, sigamos a Jesucristo tal y como Él lo pide. Nos dará como recompensa la vida eterna. No es una gracia barata. Esta es la gracia de Dios, pero tiene exigencias y un alto precio. Reflexiona sobre esto y decídete al cambio verdadero que traerá muchas bendiciones en tu vida. Repasa nuevamente esto. Yo quiero que tú tengas una vida victoriosa. Cuesta entrar por la puerta estrecha. Cuesta andar por el sendero angosto, pero la recompensa va a ser grande, grande, grande para tu vida. Muchas bendiciones.